El comandante Trazak de la Academia Naval de la Coalición Galáctica no estaba teniendo un buen día. De hecho, no había tenido un buen día desde que los humanos se unieron al programa, sobre todo desde que llegó esa cadete humana. Comandante, los informes de integración están listos para su revisión, teniente. Dijo Krex, extendiendo la tableta de datos con sus antebrazos con eficacia experta. Maravilloso, murmuró Trazak, con la piel escamosa erizada de fastidio. Otra ronda de informes que me dicen lo estrepitosamente que estamos fracasando en lograr que estos humanos funcionen dentro de los parámetros militares básicos. Krex se movió incómodo. Los humanos se están adaptando, señor. ¿Adaptándose? ¿Así lo llamamos ahora? Los respiraderos secundarios de Trazak se encendieron. La cadete Anderson no ha pronunciado ni una sola palabra en 3 semanas de entrenamiento. Ni una sola. ¿Cómo es esa adaptación? Bueno, señor, obedece las órdenes a la perfección. Las métricas de desempeño bajo presión son... No me importan sus métricas, teniente. El objetivo del programa de comando Apex es desarrollar oficiales capaces de liderar, comunicarse y tomar decisiones bajo presión. No estatuas mudas capaces de correr una carrera de obstáculos. Trazak llevaba 22 ciclos dirigiendo el programa de comando Ápice. Durante ese tiempo, había entrenado a oficiales de 47 especies diferentes. Algunos tenían tentáculos, otros mentes de colmena, y uno respiraba dióxido de azufre. Pero ninguno, absolutamente ninguno, lo había desconcertado como los humanos. Especialmente la cadete Maya Anderson. Señor, quizá deberíamos considerar que el humano podría estar empleando una estrategia que aún no comprendemos, sugirió Krex. Trazak resopló, expulsando un pequeño chorro de vapor por la nariz. ¿Una estrategia? Por favor. La humana no ha respondido a provocaciones, desafíos ni siquiera a preguntas directas. Simplemente mira fijamente. Con esos ojos extraños y húmedos. El perfil psicológico sugiere. El perfil psicológico es inútil. Sus militares nos enviaron datos incompletos. No sabemos nada de Anderson más allá de sus características fisiológicas básicas y su historial de servicio. Krex escribió una nota en su dispositivo personal. He programado el último desafío de comando Apex para mañana, señor. Participarán los 23 cadetes, incluyendo a Anderson. Casi me muero de ganas de ver esto. 22 de nuestros mejores candidatos a oficiales y un humano silencioso que probablemente se quedará ahí parado mientras la simulación sigue su curso. Trazak se frotó la frente arrugada. ¿Con quién la emparejaron para el desafío? El cadete Drazin, señor. ¿Drazin? ¿El valeriano? Oh, esto va a ser un desastre, gimió Trazak. Drazin no ha parado de hablar desde que llegó. Probablemente hablará durante todo el desafío mientras Anderson mira fijamente a la pared. De hecho, señor, la pareja se determinó por sus puntuaciones complementarias en la evaluación táctica. Trazak parpadeó con los 3 ojos en rápida sucesión. ¿Me está diciendo que Silent Anderson obtuvo la puntuación suficiente en táctica como para ser emparejado con nuestro mejor cadete? La puntuación complementaria más alta en la historia de la Academia, señor. Imposible. No ha tenido ni una sola discusión táctica. ¿Cómo podría? El sistema de alerta de la Academia sonó, interrumpiendo el discurso de Trazak. Un icono rojo brillante pulsó en la interfaz de su escritorio. ¿Y ahora qué? Gruñó, presionando el icono. La voz del jefe de seguridad Beyer llenó la sala. Comandante, tenemos un problema en el laboratorio de simulación 7. Los cadetes Drazin y Anderson estaban realizando una sesión de entrenamiento no autorizada ahí. Bueno, debería venir a ver esto. En camino, Trazak siseó, ya dirigiéndose hacia la puerta. Krex, conmigo. Mientras se apresuraban por los relucientes pasillos de la Academia, la mente de Trazak corría. ¿Qué estarían haciendo esos dos? Anderson no había mostrado iniciativa alguna desde su llegada, y Drazin era demasiado estricto como para romper el protocolo. Al llegar al laboratorio de simulación 7, un pequeño grupo de cadetes se había reunido afuera. Se separaron rápidamente al ver a Trazak, con sus diversos apéndices en posición de firmes, propias de su especie. Dentro del laboratorio,
Trazak encontró al jefe de seguridad Beyer de pie junto a un cadete Drazin con aspecto desconcertado. Valerian, alto y de piel azul, gesticulaba descontroladamente con sus 4 extremidades superiores, mientras que las inferiores permanecían completamente inmóviles, en la postura formal de su gente. Y entonces ella simplemente... No sé cómo explicarlo, señor. Drazin decía. Cadete, tranquilízate, ordenó Trazak. ¿Qué ha pasado aquí? La antena de Drazin se movió nerviosamente. Comandante, invité a la cadete Anderson a realizar una simulación para el desafío de mañana. Pensé que quizás se había quedado callada porque no entendía nuestros protocolos, así que quise ayudarla a prepararse. Adelante, dijo Trazak, agotando su paciencia. Entramos en el escenario de la nebulosa Carbax. Ya sabes, ese en el que tienes que negociar con la coalición pirata mientras te preparas en secreto para inutilizar su nave insignia. Yo diseñé el escenario, cadete. Sí, señor. Lo siento, señor. Bueno, comenzamos la simulación y estaba explicando el enfoque diplomático cuando Anderson tomó el control. Trazak entrecerró el ojo central. ¿Tomó el control? ¿La humana silenciosa? Sí, señor. Habló. Pidió a la simulación que aumentara la dificultad en un 300% y luego modificó los parámetros para incluir una flota de guerra tauria e inestabilidad cuántica en la nebulosa. El jefe de seguridad Beyer asintió. Modificaciones de dificultad de esa magnitud requieren autorización de mando, señor. El sistema no debería haberlo permitido. Y aún así, instó Trazak. Y aún así lo hizo, dijo Beyer. Se saltó protocolos de seguridad a los que ni siquiera yo tengo acceso. Trazak se volvió hacia Drazin. ¿Y entonces qué pasó? Ejecutó la simulación, señor. Pero no se parecía a nada que yo haya visto. No les habló a los piratas. Solo los observó. Durante 20 minutos. Ningún movimiento, ninguna orden, nada. Pensé que el sistema se había congelado. Y entonces presionó un solo botón en la interfaz táctica. Solo uno. Y todo el escenario resuelto. Piratas neutralizados, rehenes rescatados, flota taurina pacificada, nebulosa estabilizada. El simulador le dio una puntuación perfecta. El sistema indicó que era la resolución más eficiente en la historia de la Academia. Trazak sintió que las escamas se le tensaban contra la piel. Eso no es posible. El escenario Carbax requiere un mínimo de 17 puntos de decisión para resolverse con éxito. De eso se trata, señor, dijo Beyer. De alguna manera, reconfiguró los parámetros del escenario para que una sola acción desencadenara una resolución en cascada. La computadora aún está analizando cómo lo hizo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Trazak. Salió tras completar la simulación, dijo Drazin. Me miró y dijo, así negocian los humanos, y se fue. Trazak sintió un fuerte dolor de cabeza detrás del ojo central. Encuéntrenla. Tráiganla a mi oficina inmediatamente. Sí, señor, Beyer salió corriendo. Trazak se dirigió a la consola de simulación y comenzó a revisar los registros. Lo que vio le heló la sangre. La humana no solo había modificado el escenario, sino que había reescrito la lógica fundamental de la simulación. Con unas simples órdenes, había creado una solución que no debería haber sido posible. Señor, dijo Krex en voz baja, creo que subestimamos al cadete Anderson. ¿Crees? Espetó Trazak. Nos ha estado observando. Todo este tiempo ha permanecido en silencio porque ha estado estudiando nuestros sistemas, nuestros protocolos, nuestra forma de pensar, y creíamos que le costaba adaptarse. Un pitido del comunicador de Trazak interrumpió su revelación. Comandante, la voz de Beyer informó, hemos localizado a la cadete Anderson. Está comiendo en el comedor. Y, señor, está hablando con los demás cadetes. ¿Qué está diciendo?, exigió Trazak. Les está enseñando, señor, a pensar como humanos. Trazak sintió que el corazón de los tres le daba un vuelco. Enseguida voy. El comedor solía ser una cacofonía de diversos sonidos biológicos, comida, respiración, comunicación en docenas de idiomas y métodos diferentes. Pero cuando Trazak entró,
encontró un silencio antinatural. Todos los cadetes, representando especies de toda la galaxia, estaban reunidos alrededor de una misma mesa. En esa mesa estaba sentada la cadete Maya Anderson, la humana que llevaba semanas sin hablar. Así que, como ven, decía, con una voz sorprendentemente melodiosa para los receptores de audio de Trazak, la guerra humana no se trata de dominar mediante una potencia de fuego superior. Se trata de encontrar el punto de máxima influencia. Como en la simulación, dijo un cadete de Grentar con tentáculos, la única acción que hace que todo lo demás encaje. Exactamente. Anderson sonrió, revelando esos extraños dientes planos que poseen los humanos. Lo llamamos ventaja asimétrica. Encuentra lo único que tu oponente no puede permitirse perder y conviértelo en tu objetivo. Cadete Anderson, interrumpió Trazak, su voz rompiendo el silencio envolvente. El humano se giró para mirarlo y, por primera vez, Trazak sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Sus ojos, esos órganos húmedos y expresivos, parecían mirar a través de él, analizándolo y categorizándolo. Comandante Trazak, dijo, poniéndose de pie y haciendo el saludo de la coalición con perfecta formalidad. Estaba charlando con mis compañeros cadetes sobre filosofía táctica. Lo entiendo. ¿Puedo preguntar por qué de repente ha recuperado la voz tras semanas de silencio? El rostro de Anderson adoptó esa expresión que los humanos llaman sonrisa, pero Trazak había estudiado suficiente comportamiento humano como para saber que no era amistosa. Estaba escuchando, señor. Aprendiendo. Mis instructores siempre me decían que comprendiera el campo de batalla antes de entrar en acción. ¿Y usted considera la academia un campo de batalla, cadete? Preguntó Trazak con tono amenazador. Cada nuevo entorno es un campo de batalla en potencia, comandante, sobre todo cuando eres el único humano en un programa diseñado por y para no humanos. Los demás cadetes se removieron incómodos, muchos alejándose sutilmente de la confrontación. Preséntese en mi oficina de inmediato, cadete, ordenó Trazak. Sí, señor, asintió a los demás cadetes. Continuaremos esta conversación en otra ocasión. Mientras Anderson seguía a Trazak desde el comedor, no pudo evitar notar cómo los demás cadetes la observaban irse, no con el desdén ni la confusión que habían mostrado durante semanas, sino con algo nuevo. ¿Era respeto, admiración o miedo? En su oficina, Trazak se sentó tras su escritorio, la posición de autoridad que había usado para intimidar a innumerables cadetes a lo largo de los años. Anderson se mantuvo firme, con una postura perfectamente regulada. Explíquese, cadete. ¿Qué parte quiere que le explique, señor? Empecemos por qué el Comando Tierra me envió a una cadete que fingió estar muda durante 3 semanas. El rostro de Anderson permaneció neutral. No estaba fingiendo nada, señor. Estaba observando. Los humanos somos nuevos en la coalición. Aprendemos de forma diferente a la mayoría de las especies. Necesitaba entender cómo funcionan las cosas aquí antes de poder participar eficazmente. Al piratear sistemas seguros y reescribir los parámetros de simulación, la voz de Trazak se alzó. Eso no es observación, cadete. Es infiltración. Con todo respeto, señor, no pirateé nada. Usé el acceso que me dieron como cadete. No es mi culpa que sus sistemas tengan vulnerabilidades lógicas que puedan explotarse mediante interfaces de usuario estándar. Trazak sintió que se enfurecía. ¿Tienes idea de cuántas regulaciones has violado? 17 según los estándares de la coalición, respondió Anderson con prontitud. Aunque según los protocolos del Comando Tierra, mis acciones se considerarían una iniciativa ejemplar. Esto no es el Comando Tierra, cadete. No, señor. Es la Academia Naval de la Coalición Galáctica, donde supuestamente se entrena a los oficiales para pensar creativamente y superar obstáculos insalvables. ¿No es ese el propósito del programa de comando Apex? Trazak guardó silencio. Ella lo tenía ahí, y ambos lo sabían. El desafío del mañana, dijo finalmente. ¿Qué planea? Nada fuera de lo común, señor. Pero tengo la intención de ganar. Usted y el cadete Drazin se enfrentarán al escenario más difícil que jamás hayamos diseñado. Incluso con tu enfoque poco ortodoxo, no encontrarás una solución definitiva. Por primera vez, la compostura de Anderson se quebró un poco.
Una pequeña mueca en la comisura de su boca, ¿era diversión? Permíteme hablar libremente, señor. De acuerdo, dijo Trazak con cautela. Siempre hay una solución única, siempre. Los humanos las hemos ido encontrando a lo largo de nuestra historia. Es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a fuerzas superiores. ¿Es una amenaza, cadete? No, señor. Es una promesa. Mañana les mostraré cómo luchan los humanos cuando son superados. Y cuando termine, entenderán por qué el Comando Tierra me envió aquí. Trazak se inclinó hacia adelante, con sus 3 ojos fijos en el humano. ¿Y por qué, cadete Anderson? Porque los humanos no solo queremos unirnos a la coalición, comandante. Queremos liderarla. Y después de mañana, verá por qué deberíamos hacerlo. El silencio que siguió fue electrizante. Trazak había entrenado a las mejores mentes militares de la galaxia, pero nadie se había atrevido jamás a hablarle con tanta confianza, con tanta seguridad. Retírese, cadete, dijo finalmente. Cuando Anderson se dio la vuelta para irse, Trazak añadió, una cosa más. Se detuvo en la puerta. No pienses ni por un momento que te permitiré manipular el desafío de mañana como hiciste con la simulación de hoy. Anderson se giró, y su mirada le provocó otro escalofrío en el cuerpo a Trazak. Cuento con ello, señor. Un enemigo predecible ya está derrotado. Dicho esto, se marchó, dejando a Trazak solo con la inquietante certeza de que, quizá por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un cadete al que no podía doblegar, uno que, de hecho, podría doblegarlo a él. La mañana del desafío de mando ápice amaneció con una tensión inusual que recorría los pasillos de la academia. La noticia del desempeño del cadete Anderson en el laboratorio de simulación se había extendido como fuego cuántico por la estación, pasando de un cadete a otro sin importar su rango de especie ni su alianza previa. El comandante Trazak se encontraba en la plataforma de observación sobre la enorme arena de desafío, observando cómo el personal técnico realizaba los últimos ajustes a los controles ambientales. El desafío comenzaría en 1 hora, y su estado de ánimo no había mejorado desde el enfrentamiento de ayer. Comprobación de sistemas completada, comandante, informó la ingeniera jefa Lorba, mientras su cuerpo gelatinoso latía con los múltiples colores que indicaban la satisfacción entre los de su especie. El escenario está bloqueado y seguro. No se pueden hacer modificaciones externas. Revísalo 3 veces, ordenó Trazak. Quiero cifrado cuántico en todos los controles de parámetros. Ese humano no hará ningún truco hoy. Ya está hecho, señor, el cuerpo translúcido de Lorba se onduló. Incluso instalé un interruptor físico que solo tú puedes activar. Si ocurre algo inusual, puedes terminar la simulación al instante. Trazak asintió, mientras sus 3 ojos escudriñaban la arena. ¿Dónde están nuestros concursantes? Última sesión informativa en la cámara de preparación 3, señor. Los 11 equipos, incluyendo a Anderson y Drazin. ¿Y qué tal le va a nuestro cadete Valerian? ¿Sigue hablando como un loco? Los colores de Lorba cambiaron a un azul apagado de diversión. De hecho, señor, ha estado inusualmente callado esta mañana. Los testigos dicen que él y Anderson tuvieron una reunión privada anoche. Lo que sea que ella le haya dicho ha cambiado su comportamiento. Las escamas de Trazak se tensaron incómodamente. Esto no me gusta, Lorba. Para nada, pero ese humano trama algo. Si me permite hablar libremente, señor. Cuando Trazak asintió, Lorba continuó. Quizás deberíamos considerar que el cadete Anderson representa una auténtica innovación táctica. Los humanos son nuevos para nosotros, pero su rápido avance en su planeta natal sugiere capacidades cognitivas únicas, o simplemente un nivel peligroso de agresividad y astucia, replicó Trazak. Recuerde lo que les pasó a los proxianos cuando subestimaron a los humanos durante el primer contacto. Los proxianos intentaron conquistar la Tierra, señor. Estamos intentando entrenar a un cadete. A veces me pregunto si hay alguna diferencia, murmuró Trazak. Debajo de ellos, los primeros cadetes comenzaban a entrar en la arena, sus diversas formaciones moviéndose a sus posiciones iniciales designadas. El desafío de mando ápice era la cumbre del programa de entrenamiento de la academia, un ejercicio táctico complejo y de múltiples niveles que simulaba la respuesta de la flota de la coalición a una gran crisis galáctica. Cada equipo de 2 cadetes comandaría un grupo de batalla virtual,
con plena autoridad para tomar decisiones estratégicas dentro de los protocolos de la coalición. El escenario de este año fue la obra maestra de Trazak, un ataque simultáneo de 3 fuerzas hostiles contra un mundo central crítico de la coalición, complicado por una anomalía espacial que limitaba las comunicaciones y las opciones de refuerzo. El éxito requería una coordinación perfecta, sutileza diplomática y, cuando fuera necesario, una fuerza abrumadora. En 22 años, ningún equipo había logrado una puntuación perfecta. Ahí están, dijo Lorba, con uno de sus apéndices apuntando hacia la entrada de la arena. El cadete Dracin entró primero, con su alta figura azul moviéndose con la rígida formalidad típica de los valerianos. Pero algo era diferente en él hoy. La energía nerviosa, el movimiento constante de sus 4 extremidades superiores, habían desaparecido. En cambio, proyectaba una seguridad serena, nada propia de Valerian. Detrás de él caminaba la cadete Anderson. La hembra humana se movía con ese extraño andar bípedo que aún parecía inestable a los ojos de Trazak. Pero había una fluidez en sus movimientos, una gracia depredadora que no había sido evidente durante sus semanas de silencio. Míralos, siseó Trazak. Ni siquiera están revisando sus despliegues tácticos. Todos los demás equipos están repasando los preparativos de último minuto, menos estos 2. Se ven confiados, observó Lorba. Se ven arrogantes, corrigió Trazak. Comienza la cuenta regresiva. Por toda la arena, las pantallas holográficas se iluminaron sobre la estación de mando de cada equipo. Un cronómetro de 60 segundos comenzó la cuenta regresiva mientras los cadetes tomaban sus posiciones. La plataforma de observación se llenó de oficiales superiores e instructores, todos ansiosos por presenciar la culminación del ciclo de entrenamiento. El teniente Krex llegó y se colocó junto a Trazak. Todos los sistemas están en verde, comandante. Los parámetros del escenario están bloqueados y verificados. Bien, asintió Trazak. Vigila especialmente al equipo 6. Quiero saber cada comando que Anderson introduce en el sistema. Sí, señor. Aunque debo aclarar que hemos asignado una IA avanzada para monitorearla específicamente. Si intenta acceder al sistema sin autorización, lo sabremos al instante. La cuenta regresiva llegó a 0 y comenzó la simulación. Alrededor de la arena, paisajes estelares holográficos florecieron sobre cada estación de mando, mostrando el escenario de crisis inicial. Los cadetes comenzaron a dar órdenes de inmediato, con las manos y diversos apéndices sobrevolando las interfaces de control. En la estación 6, Anderson y Dracin permanecieron inmóviles, simplemente observando su pantalla. ¿Qué están haciendo?, preguntó Trazak. ¿Por qué no responden? No han dado ni una sola orden, confirmó Krex, consultando su tableta de datos. Su grupo de batalla mantiene una órbita estándar alrededor del mundo central, pero no han tomado medidas defensivas. A su alrededor, los demás equipos desplegaban naves frenéticamente, activaban escudos y abrían canales de comunicación con las fuerzas atacantes. El escenario estaba diseñado para abrumar por su complejidad. Demasiadas amenazas provenientes de demasiadas direcciones. Pero pasaron 5 minutos. Anderson y Dracin permanecieron inmóviles, susurrándose de vez en cuando, pero sin hacer ningún movimiento táctico. Esto no tiene precedentes, dijo Lorba. El equipo Galosian ya ha perdido 2 cruceros y el dúo mentor está en plenas negociaciones diplomáticas. Pero el equipo 6 solo espera. Fracasarán, dijo Trazak, pero sin la satisfacción que esperaba. El escenario no recompensa la inacción. En 3 minutos, la primera oleada de atacantes alcanzará su posición. Señor, interrumpió Krex con voz perpleja. Detecto lecturas inusuales de la anomalía espacial en su sector. ¿Qué tipo de lecturas? Está cambiando, volviéndose más estable. Pero eso no debería ser posible con los parámetros que establecimos. Trazak se inclinó hacia adelante, enfocando sus 3 ojos en la pantalla holográfica sobre la estación 6. La anomalía espacial que debería haber bloqueado las comunicaciones y los refuerzos estaba cambiando. Son energías caóticas que se reorganizan en un patrón más estructurado. ¿Están hackeando el sistema otra vez?, preguntó Trazak. No, señor, respondió Krex, desconcertado. No han dado ninguna orden. La anomalía está cambiando sola, casi como si. ¿Como si qué, teniente?
como si respondiera a su inacción. Las antenas de Craig se crisparon confusas. Pero eso no forma parte del programa. Debajo de ellos, Anderson finalmente se movió. Presionó un solo control en su interfaz. Un canal de comunicación estándar dirigido a las 3 fuerzas atacantes simultáneamente. Está abriendo comunicaciones, informó Lorba. Pero no está siguiendo el protocolo. Las directrices de la coalición exigen enfoques diplomáticos distintos y adaptados a cada especie. ¿Qué dice?, preguntó Trazak, repentinamente lleno de curiosidad. Nada todavía. El canal está abierto, pero ella guarda silencio. La plataforma de observación quedó en silencio mientras todos se concentraban en el equipo 6. Alrededor de la arena, otros equipos continuaban sus frenéticas respuestas a la crisis, pero todas las miradas seguían fijas en Anderson y Drazin. Finalmente, Anderson habló por el canal abierto. Su voz se escuchó con claridad por los altavoces de la cubierta de observación. Les habla el comandante de flota en funciones, Anderson, del grupo de batalla Delta de la coalición. Hemos estado monitoreando su aproximación y formaciones tácticas. También hemos analizado la anomalía espacial que cree que protege sus movimientos. Hizo una pausa, y Trazak se encontró conteniendo la respiración. Lo que perciben como vulnerabilidad de la coalición es una trampa. La anomalía ha estado bajo nuestro control desde el principio. No limita nuestras comunicaciones ni refuerzos, los enmascara. En la pantalla holográfica, comenzaron a aparecer pequeños cambios en la estructura de la anomalía, revelando diminutas señales que parecían naves de la coalición camufladas. Eso no es posible, susurró Trazak. No hay naves ocultas en el escenario. El sistema los está generando, dijo Krex, asombrado. Responde a su farol como si fuera real. Anderson continuó, hemos permitido que sus fuerzas se comprometan plenamente con este ataque por una razón. Exponer las capacidades militares de las 3 especies en una sola operación. Esta información se está transmitiendo por todo el espacio de la coalición. Pero incluso si tuvieran éxito aquí, lo cual no ocurrirá, los ataques de represalia contra sus mundos natales son inevitables. Los atacantes holográficos detuvieron su avance. La simulación respondía a la guerra psicológica de Anderson. Tienes 30 segundos para revertir el rumbo y desactivar las armas. Después, experimentarás lo que los humanos llaman conmoción y asombro. A su lado, Drazin finalmente se movió, introduciendo una compleja secuencia de comandos que provocó que su flota virtual adoptara una nueva formación, una que Trazak nunca había visto. Parecía absurdo colocar sus naves defensivas más potentes en posiciones aparentemente vulnerables. ¿Qué clase de formación es esa?, preguntó Lorba. No está en ningún manual táctico de la coalición, confirmó Krex. En la arena, las fuerzas atacantes de la simulación del equipo 6 dudaron, sus naves ajustando posiciones mientras la IA que las controlaba intentaba evaluar la inusual amenaza. Tras 15 segundos, Anderson anunció con calma. Trazak comprendió de repente. No se trata de la formación, dijo. Se trata de crear confusión e incertidumbre. Los atacantes no pueden evaluar la amenaza porque nunca antes habían visto esta aproximación. 10 segundos. En la plataforma de observación, los instructores y oficiales estaban completamente concentrados en la estación 6, ignorando por completo a los demás equipos. 5 segundos. Las naves atacantes comenzaron a retirarse. Sus formaciones se desintegraron mientras cada especie priorizaba su propia supervivencia. Retirada confirmada, dijo Anderson, justo cuando expiraba el plazo de 30 segundos. La coalición acepta su retirada. Las futuras incursiones no se enfrentarán con la misma moderación. La pantalla holográfica sobre la estación 6 mostró la puntuación perfecta de los resultados de la simulación. La crisis se resolvió sin bajas de la coalición, sin pérdidas de vidas civiles y con un gasto mínimo de recursos. La plataforma de observación estalló en una conversación atónita. En la arena, los demás equipos observaban con incredulidad a Anderson y Drazin, quienes simplemente comenzaron a desactivar su estación con serena eficiencia. Ganaron, dijo Lorba, sin disparar un solo tiro. Imposible, murmuró Trazak, pero con menos convicción de la que le habría gustado. Señor, dijo Craig, estudiando su tableta de datos, los registros del sistema están limpios. No hackearon ni manipularon la simulación.
El escenario respondió a sus tácticas según los parámetros programados. Pero la anomalía, las naves ocultas. El comportamiento de la anomalía se encontraba dentro de sus posibilidades teóricas, justo en el extremo de la probabilidad. En cuanto a las naves, el sistema interpretó el engaño de Anderson como un engaño táctico válido y respondió en consecuencia. En esencia, convenció a la simulación de que su mentira era cierta gracias a la fuerza de su convicción. Trazak sintió algo que no había experimentado en décadas de servicio militar, una sorpresa táctica total. Pero los quiero en mi oficina. 10 minutos después, Anderson y Drazen estaban en una detención frente al escritorio de Trazak. La habitual energía nerviosa del cadete valeriano seguía visiblemente ausente, reemplazada por una tranquila confianza que reflejaba el comportamiento de su compañero humano. Explíquense, exigió Trazak. Completamos el desafío según las normas, señor, respondió Anderson. No se violó ningún protocolo de coalición. Ni siquiera defendiste el U-Ball. Simplemente te quedaste ahí parado y hablaste. La defensa no siempre requiere acción cinética, comandante, dijo Drazen, con la voz apagada, sin su habitual rapidez. El cadete Anderson me enseñó que a veces el arma más poderosa es la incertidumbre del enemigo. ¿Y esa formación? ¿De qué manual táctico de la coalición la sacaste? Se llama la Yvonne Loca, señor, dijo Anderson, una antigua maniobra naval humana modificada para el combate espacial. Parece irracional porque lo es, según los estándares convencionales. Su propósito no es optimizar la defensa, sino crear confusión y duda. Trazak se recostó en su silla, con sus 3 corazones latiendo a un ritmo discordante. En 22 años dirigiendo este programa, nunca había visto nada parecido a lo que hicieron hoy. Gracias, señor, respondieron al unísono. No fue un cumplido. Trazak espetó. El programa de comando Apex está diseñado para entrenar a oficiales en protocolos y tácticas de coalición, no en lo que fuera esto. Con todo respeto, comandante, dijo Anderson, el objetivo declarado del programa es formar oficiales que puedan responder eficazmente a cualquier crisis. Los métodos no están especificados. El cadete Anderson me demostró que nuestros enfoques tradicionales nos han limitado, añadió Drazen. El ejército valeriano cuenta con 18 formaciones de combate diferentes, todas desarrolladas a lo largo de miles de años. Pero ninguna incluye la posibilidad de ganar sin enfrentamiento. Porque eso no es ganar, insistió Trazak. ¿Es evitar el combate?, preguntó Anderson en voz baja. ¿El objetivo es luchar, señor, o cumplir la misión con mínimas pérdidas? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, y Trazak se encontró sin una respuesta inmediata. Comandante, continuó Anderson, suavizando ligeramente el tono, los humanos no han sobrevivido tanto tiempo como nosotros siendo más fuertes que nuestros depredadores. La Tierra está llena de criaturas que podrían matarnos fácilmente en combate directo. Sobrevivimos siendo más astutos que ellos, cambiando las reglas de combate. ¿Y eso es lo que crees que necesita la coalición? ¿Que los humanos cambien nuestras reglas? Creo que la coalición necesita toda la ventaja táctica posible, respondió. La galaxia es inmensa y solo hemos explorado una fracción. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con una especie que supera nuestras capacidades tecnológicas combinadas? ¿Nos salvarán entonces las formaciones y los protocolos tradicionales? Drazen dio un paso al frente. Señor, he estudiado la historia militar de Valerian toda mi vida. Una vez nos enfrentamos a la extinción porque no pudimos adaptar nuestras tácticas con la suficiente rapidez para contrarrestar una nueva amenaza. Si el cadete Anderson hubiera estado con nosotros entonces, quizás millones de los míos no habrían muerto. Trazak estudió a los 2 cadetes que tenía delante, viéndolos realmente por primera vez. Drazen, producto de una de las culturas militares más rígidas de la coalición, ahora abogaba por la innovación táctica. Y Anderson, el humano que había observado en silencio durante semanas antes de demostrar un enfoque completamente diferente para la resolución de conflictos. El enfoque humano no funcionaría en todos los escenarios, dijo Trazak finalmente. No, señor, asintió Anderson. A veces hay que luchar. Los humanos sabemos mejor que nadie que nuestra historia está llena de violencia. Pero hemos aprendido que la mejor victoria es aquella en la que nunca hay que disparar un tiro. Porque has convencido a tu enemigo de que no puede ganar, dijo Trazak, comprendiendo.
Exactamente, señor. El miedo a lo desconocido es universal. Toda especie, por muy avanzada que sea, duda ante la incertidumbre. Ese es el punto de apoyo que utilizamos hoy. Trazak guardó silencio un largo instante, mientras su mente militar procesaba las implicaciones de lo que había presenciado. Finalmente, se puso de pie. Oye, cadete Anderson, viniste aquí a aprender tácticas de coalición. En cambio, nos has enseñado algo sobre la guerra humana. No estoy del todo seguro de cómo me siento al respecto. ¿Permiso para hablar libremente, señor? Concedido. Aprendí tácticas de coalición. Pasé 3 semanas estudiando cada conferencia, cada simulación, cada batalla histórica en sus bases de datos. Aprendí su forma de luchar. Hizo una pausa. Y luego te mostré el nuestro. La observación silenciosa, comprendió Trazak. Estabas recopilando información. Estaba aprendiendo el campo de batalla, me corrigió. Tal como me lo enseñaron. Trazak se acercó a la ventana que daba a los terrenos de la academia, observando a cadetes de docenas de especies moviéndose entre edificios, cada uno con su propia historia evolutiva y enfoque cultural de la guerra. La ceremonia de graduación del comando Apex es mañana, dijo. Tradicionalmente, anuncio que cadete ha obtenido los máximos honores y recibirá un ascenso acelerado. Anderson y Drazin permanecieron firmes, esperando. Por primera vez en 22 años, me siento perdido, continuó Trazak. Las métricas indican que ustedes dos obtuvieron la puntuación más alta en la historia del programa. Pero lo lograron ignorando prácticamente todo lo que enseñamos aquí. Sin ignorarlo, señor, dijo Anderson. Expandiendo. Trazak se giró para encararlos. Quizás eso sea lo que necesita la coalición. Expansión de tácticas, no solo de territorio. Se irguió en toda su estatura. Felicidades, cadetes. Han obtenido los máximos honores. Y me han dado mucho que pensar sobre el futuro de este programa. Gracias, señor, respondieron. Retírese. ¿Y el cadete Anderson? Sí, comandante. La próxima vez que el comando terrestre nos envíe un cadete humano, quizás podrían incluir una advertencia. Por primera vez, la expresión seria de Anderson se transformó en una sonrisa genuina. Con todo respeto, señor, eso frustraría el propósito. Las armas más efectivas son las que tu oponente no ve venir. Tras su partida, Trazak se sentó pesadamente en su silla. Su piel escamosa se enfrió mientras su cuerpo procesaba el estrés del día. El teniente Krex entró unos minutos después, tableta de datos en mano. El informe final, señor, dijo Krex. Y una comunicación del alto mando de la coalición. Presenciaron el desafío a distancia y están impresionados con el desempeño del cadete humano. Solicitan un análisis completo de sus tácticas para distribuirlo a otros centros de entrenamiento. Claro que sí, suspiró Trazak. Dígales que lo prepararé personalmente. Hay más, señor. Están acelerando un programa para integrar más cadetes humanos en las academias de la coalición. A partir del próximo ciclo, recibiremos a 5 nuevos reclutas humanos. Trazak cerró los 3 ojos brevemente. 5 humanos silenciosos, observando cada uno de nuestros movimientos y planeando quién sabe qué. De hecho, señor, dijo Krex con un tono divertido, el alto mando sugiere que modifiquemos nuestro enfoque de entrenamiento en función de la demostración de hoy. Parecen muy entusiasmados con la filosofía táctica humana. ¿De verdad? Trazak abrió los ojos. Bueno, teniente, parece que el futuro de la guerra de coalición podría estar cambiando más rápido de lo que esperábamos. ¿Es eso malo, señor? Trazak consideró la pregunta, recordando la postura segura y la firme certeza de Anderson. Todavía no estoy seguro, pero una cosa está clara. ¿Señor? Bueno, los humanos no están aquí para seguirlo. Están aquí para liderar. Trazak tomó la tableta de datos y estudió la puntuación perfecta que no debería haber sido posible. Y después de hoy, no estoy del todo convencido de que eso sea algo malo. Afuera de la oficina de Trazak, la cadete Maya Anderson caminaba junto a su compañero Valerian, ambos aún asimilando su victoria. ¿Siempre funcionará?, preguntó Drazin en voz baja. ¿Este enfoque humano tuyo?, preguntó Anderson con la cabeza.
No siempre. Pero con la suficiente frecuencia como para darnos una ventaja. Y en mi experiencia, a veces una ventaja es todo lo que necesitas. ¿No te quedaste callado porque nos estabas observando, verdad? Preguntó Dracin de repente. Había algo más. Anderson sonrió. Digamos que los humanos comprenden el poder de una entrada triunfal. A veces hay que dejar que te subestimen antes de demostrarles de que eres realmente capaz. Ingenioso, admitió Dracin. Manipuladores, pero astutos. Así son los humanos, respondió Anderson encogiéndose de hombros. No somos la especie más fuerte, rápida ni tecnológicamente más avanzada de la coalición. Pero quizá fuéramos los más sorprendentes. Y mientras caminaban por los pasillos de la academia, otros cadetes los veían pasar con un respeto renovado y, quizás, con un toque de miedo. Tal como Anderson lo había planeado desde el principio.